Marco Rubio no necesita cámaras, no necesita gritar, no necesita convertirse en tendencia para ejercer poder. Su poder no es mediático, es estructural, es silencioso. Y precisamente por eso, es peligroso. Cuando Marco Rubio se mueve, no tiembla un país, tiembla algo más delicado y profundo. Las rutas del dinero, las rutas del petróleo, las rutas de la migración, las reglas invisibles que sostienen el orden mundial. Mientras muchos políticos pelean por atención, entrevistas y titulares, Rubio opera donde casi nadie mira, en salas cerradas, en comités técnicos, en documentos que nunca llegan a portada. Hoy Cuba enfrenta una crisis energética severa documentada por Reuters, con escasez de combustible, apagones prolongados y suspensión de vuelos. Groenlandia vuelve a aparecer en informes estratégicos citados por Reuters y análisis vinculados al Pentágono como una pieza clave del futuro geopolítico. Y dentro de Estados Unidos, una pregunta empieza a circular sin micrófonos ni discursos. ¿Está Marco Rubio preparándose para algo más grande? Quédate. Porque este no es un video sobre política partidista. Es un video sobre cómo se ejerce el poder real y sobre quién podría administrarlo en el momento más delicado del siglo XXI. Marco Rubio no es un político común. Marco Rubio no fue diseñado para gustar. No es carismático. No es emocional. No es un producto de redes sociales. En un ecosistema político dominado por el espectáculo, Rubio parece incluso incómodo. Pero precisamente por eso, en un país cansado del ruido, su perfil comienza a ganar terreno. Rubio representa orden, disciplina, estructura, continuidad institucional. Pertenece a una élite distinta, la de los operadores del sistema. Personas que entienden que el poder no vive en discursos ni en campañas, sino en los sistemas que sostienen a los estados cuando todo tiembla. Sistemas como las sanciones financieras, la regulación bancaria, el control energético, la política migratoria, la seguridad nacional y el acceso al sistema dólar. Mientras otros prometen cambios emocionales, Rubio promete administración. Y como han señalado análisis del New York Times y The Atlantic, en momentos de crisis profunda, la administración suele imponerse sobre la emoción. Miami, Cuba y el origen de su visión del mundo. Para entender a Marco Rubio, hay que entender Miami. Miami no es solo una ciudad, es una memoria viva, es una frontera emocional, es una advertencia histórica. Ahí, Cuba no es un tema académico, es una experiencia familiar, es una historia repetida durante generaciones, es el ejemplo tangible de lo que ocurre cuando el Estado captura la economía y con ella la vida cotidiana. Rubio creció escuchando historias de expropiaciones, escasez, control estatal, racionamiento y pérdida de libertad económica. Ese contexto moldeó una idea que nunca abandonó. Cuando el Estado controla la economía, termina controlando a las personas. Por eso Rubio no habla de Cuba solo como dictadura. Habla de sistema, habla de modelo, habla de advertencia. ¿Cómo se financian los regímenes? ¿Quién les vende energía? ¿Qué bancos les permiten operar? ¿Qué países hacen excepciones? ¿Qué rutas paralelas utilizan? Rubio entiende algo que muchos políticos prefieren ignorar. Los regímenes no sobreviven por ideología, sobreviven por logística, sobreviven por acceso, sobreviven por oxígeno financiero. De promesa joven a operador del sistema. Durante años, Marco Rubio fue presentado como una promesa política, joven, latino, ambicioso, con una narrativa ideal para campañas. Pero mientras otros buscaban cámaras, Rubio buscaba comités. Se sentó en espacios donde se decide lo que no se discute públicamente. Aprendió cómo funciona el Departamento del Tesoro, cómo opera la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, cómo se diseñan sanciones, cómo se aplican licencias, cómo se castiga a terceros sin declarar guerras. Investigaciones de Reuters han explicado cómo las sanciones financieras
se han convertido en una de las principales armas de la política exterior estadounidense en el siglo XXI. Rubio entendió que la política exterior moderna no se ejecuta con discursos, sino con documentos firmados en silencio, circulares técnicas y decisiones administrativas. Ahí dejó de ser solo un político. Ahí se convirtió en operador. Rubio y Donald Trump. Una relación de utilidad. La relación entre Marco Rubio y Donald Trump ha sido una de las más malinterpretadas de la política reciente. No comenzaron como aliados, comenzaron como rivales. Se atacaron públicamente, se subestimaron. Trump representa la confrontación directa, Rubio representa el método. Pero el poder real no se mueve por simpatía, se mueve por utilidad. Análisis de Reuters y Axios han mostrado cómo Trump, con el tiempo, ha preferido rodearse de figuras que entienden el aparato del Estado y no solo el espectáculo mediático. Trump moviliza masas. Rubio traduce esa energía en políticas concretas. Uno domina el escenario, el otro domina el tablero. Y cuando ambos estilos se alinean, Estados Unidos cambia su forma de ejercer poder. El cambio de era. Poder sin ejércitos. El mundo entró en una nueva fase. Hoy no se conquistan países con ejércitos, se condicionan con sanciones financieras, bloqueos energéticos, restricciones bancarias, control de rutas comerciales y aislamiento selectivo. Marco Rubio entiende este paradigma mejor que muchos líderes mundiales. No necesita enviar soldados, necesita cerrar accesos. Y cuando se cierran accesos, el dinero se seca, la logística colapsa, la presión social aumenta y el sistema comienza a fracturarse. Ese es el poder moderno, silencioso, efectivo, devastador. Reuters ha documentado extensamente cómo este tipo de presión económica ha reemplazado al conflicto militar directo en múltiples escenarios globales. Cuba, el mensaje más claro al continente. Cuba no está en crisis por ideología, está en crisis por energía, escasez de combustible, vuelos cancelados, apagones prolongados, turismo paralizado. Reuters ha reportado que la isla enfrenta una de las peores crisis energéticas de las últimas décadas, agravada por sanciones, limitaciones logísticas y falta de proveedores dispuestos a arriesgarse. La estrategia ya no es solo sancionar a Cuba, es sancionar a quien ayude a Cuba. El mensaje es claro: si ayudas al sancionado, te conviertes en parte del problema. Cuba no es solo Cuba, es una advertencia regional, es un laboratorio de presión geopolítica. América Latina. Control sin discurso. Para Rubio, América Latina no es un bloque ideológico. Es un sistema de riesgos: migración masiva, narcotráfico, minería ilegal, influencia extranjera, rutas financieras paralelas. La migración es una palanca central. Controlar flujos, condicionar cooperación, presionar gobiernos de origen. No es moral, es operativo. El Council of the Americas y America Society han señalado que la política exterior estadounidense ha priorizado acuerdos migratorios como instrumento de control regional. Venezuela y el caso Alex Saab. Casos como el de Alex Saab no son anomalías, son síntomas. Reportes de Reuters y documentos judiciales han mostrado cómo operadores financieros permiten a regímenes sancionados mantener flujos de dinero y comercio. Rubio no busca derrocar gobiernos, busca romper redes. Cuando cae un operador, el sistema entra en pánico, y el pánico es señal de efectividad. Groenlandia y el futuro del mapa mundial. Groenlandia parece lejana, fría, vacía, pero es una de las piezas más importantes del futuro. Reuters ha advertido que el Ártico se ha convertido en una zona estratégica por nuevas rutas marítimas, minerales críticos y posicionamiento militar. El hielo es poder. La geografía vuelve a importar. Medio Oriente, Irán y el control del caos. Rubio no es romántico con Medio Oriente. No habla de paz eterna, habla de estabilidad funcional. Reuters y Associated Press han reportado nuevas estrategias estadounidenses
para reorganizar la región, priorizando control sobre idealismo. Con Irán, no se discute moral, se discute acceso. Nada es personal, todo es estratégico. Política interna de Estados Unidos. Estados Unidos atraviesa una crisis interna profunda. Polarización, desconfianza institucional, deuda histórica, crisis migratoria, fatiga social. Análisis del New York Times y The Atlantic describen un país agotado por el conflicto permanente. En este contexto, el perfil de Rubio comienza a destacar como figura de orden, estructura y previsibilidad. ¿Puede Marco Rubio ser presidente? No es una profecía, es un escenario. Si el mundo entra en una etapa de tensión, fragmentación económica y crisis institucional, Rubio encaja. Menos emoción, más control. Cierre final. Marco Rubio no es un villano, tampoco es un salvador. Es algo más inquietante. Un operador del sistema. Mientras muchos discuten ideología, otros diseñan las reglas. La pregunta final no es si te gusta Marco Rubio. La pregunta real es esta. ¿Está el mundo preparado para un liderazgo basado en estructura, disciplina y control? Porque cuando el sistema se mueve, no avisa, actúa.